Hey coders, bienvenidos a un vídeo en el que les voy a enseñar cómo empezar a tener un proyecto de Bootstrap profesional configurado. Cuando desarrollas un proyecto en Bootstrap, por lo general tienes que empezar a convertir los archivos, luego minificarlos, luego tener quizás un servidor de desarrollo para que te ayude a refrescarse el navegador por sí solo. Y todos estos son tareas que por lo general siempre vamos a utilizar cuando creamos un sitio web desde cero utilizando Bootstrap. Entonces es por eso que en este vídeo voy a enseñarles cómo tener un entorno de desarrollo profesional utilizando Gulp, utilizando Browser Sync y las herramientas de Node.js como Sass, por ejemplo, para que transforme el código, y de esta manera poder tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla de Bootstrap bastante simple y esto es lo que vemos al final, pero todo el código está escrito utilizando Sass. Entonces nosotros luego podemos alterar los estilos de Sass y luego lo podemos ver reflejado automáticamente en el navegador. Y lo mismo con el HTML, nosotros podemos ir escribiendo código de HTML y a medida que nosotros vamos a escribir, por ejemplo, el código, también vamos a ir viendo las actualizaciones. De esta manera es una manera bastante, más sencilla de poder ver el código y cómo funciona y cómo vamos a poder ir creando nuestro sitio web utilizando Bootstrap. Entonces vamos a crear todo este proyecto de configuración desde cero. Pero recuerda de que cuando estás utilizando una enorme cantidad de herramientas de Bootstrap, vas a tener que conocer algunas más, por ejemplo Gulp, Node.js, Browser Sync. Y si no tienes idea de cómo utilizarlas, pues en este vídeo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que puedas entenderlo. Y si tienes algún problema, recuerda que está el Slack para que puedas recibir ayuda. Entonces vamos a empezar a crear nuestro proyecto inicial de Bootstrap 4 profesional. Muy bien, voy a empezar comentándote todas las herramientas que vamos a utilizar para tener un proyecto configurado de Bootstrap. Obviamente la herramienta principal es Bootstrap mismo, pero no vamos a descargarlo como un zip y luego extraer los archivos, sino vamos a descargarlos a través de otras herramientas. Por lo general tenemos la opción de utilizar Bootstrap de manera local, eso quiere decir que vamos a tener que descargar los archivos y utilizarlo desde nuestro propio servidor cuando los subamos, o la otra manera es utilizando una CDN, que es tan solo copiando un enlace y al final nuestro HTML pedirá ese recurso a otro servidor. Entonces, de manera básica podríamos decir que hay dos formas, una en la que nosotros mismos hosteamos los archivos y otra en la que están en otro servidor por separado. Por lo general es recomendable utilizar nuestros propios archivos, de esa manera nosotros tenemos el control, o si tú quieres velocidad también puedes utilizar CDNs. Pero en este caso voy a tener un proyecto configurado utilizando archivos locales, es decir, vamos a descargar Bootstrap, pero no lo vamos a descargar de nuevo como un zip, sino lo vamos a descargar con una herramienta llamada Node.js. Node.js es una manera de poder ejecutar JavaScript fuera del navegador. En realidad es mucho más, pero lo que nos lleva a Node.js es poder instalar paquetes, instalar por ejemplo Bootstrap, instalar PhoneAwesome, instalar dependencias de desarrollo en nuestros proyectos. Cuando nuestro proyecto es muy pequeño, es muy fácil descargar archivos y colocarlos nosotros mismos dentro de carpetas. Pero cuando el proyecto va creciendo, vamos a necesitar más archivos. Quizás luego quieres agregar iconos, quizás luego quieres agregar animaciones, quizás luego quieres agregar más bibliotecas. Entonces vas a tener que agregar más y más archivos. Y todos estos archivos reciben el nombre de dependencias. Esto quiere decir que tu proyecto depende de esos archivos, dependen de esas bibliotecas. Y administrarlas pues se puede volver bastante complicado. Es por eso que Node.js trae una serie de herramientas. En realidad no las trae instaladas, sino que a lo largo del tiempo una enorme cantidad de desarrolladores ha desarrollado herramientas que utilizan a Node.js para poder administrar proyectos del frontend. Una de estas herramientas es Webpack. Webpack es una manera de tomar todos tus archivos del frontend, archivos JavaScript, imágenes, archivos Sass, archivos LESS, archivos Handlebars, es decir, todos los archivos que utilizamos por lo general en un proyecto del frontend, y poder transformarlos y pasarlos a producción. Se tiene que configurar y para eso utilizamos reglas de JavaScript y también utilizamos un formato JSON, pero en realidad Bootstrap también lo podemos utilizar con Webpack, pero puede ser algo complicado inicializar con él. Entonces lo que yo voy a enseñarte en este vídeo es a configurar un proyecto utilizando una herramienta más sencilla pero igual de efectiva, que es Gulp. Gulp es una manera de poder ejecutar una serie de comandos que nos permite poder configurar tareas. ¿A qué me refiero con estas tareas? Las tareas me refiero al hecho de que nosotros podemos decirle a Node.js que, por ejemplo, quisiéramos transformar todos los archivos HTML o quisiéramos copiar todos los archivos HTML a una nueva carpeta. Otra tarea podría ser que minifique todos los
códigos de los archivos CSS para que pesen menos, o que todos los archivos JavaScript les reduzca el tamaño, o que todos los archivos SAS los convierta. Y de hecho, en este vídeo vamos a utilizar a SAS como lenguaje para que puedas tenerlo configurado en tus proyectos cuando escribes, digamos, un proyecto con Bootstrap. Entonces, de eso va Gulp, poder escribir tareas, poder decirle que haga unas tareas automatizadas, que compile los CSS, que transforme los archivos SAS, que copie los archivos HTML, etc. Entonces puedes configurar una enorme cantidad de tareas, pero en este vídeo voy a dejarte todo configurado para que veas de qué se trata. Otra herramienta que vamos a utilizar es una herramienta llamada BrowserSync, que es para poder tener un servidor en tiempo real. En realidad hace mucho más que esto, pero voy a dejártelo configurado para que cada vez que haces un cambio en tu código de HTML y mientras vas desarrollando tu proyecto con Bootstrap 4, pues la página se refresque sola. Entonces esta es la manera bastante sencilla en la que te voy a dejar configurado todo el proyecto. Y finalmente, si aún se te hace algo complicado cuando yo termine de escribir todo el proyecto, también vas a poder tener disponible el template de Bootstrap, es decir, lo que voy a escribir todo el proyecto lo tienes disponible en mi GitHub. Y vas a poder descargarlo simplemente y utilizarlo. Entonces, con ánimos de que puedas entender de qué va todo esto, pues vamos a empezar a escribir nuestro proyecto. Muy bien, vamos a empezar. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una carpeta aquí en mi escritorio de mi sistema operativo y voy a llamarlo bootstrap-template-init. Es decir, voy a crear una plantilla de inicio que cuando yo quiera crear luego un nuevo proyecto de Bootstrap, tan solo voy a tener que descargar esta carpeta o este proyecto y ya voy a poder empezar un proyecto completamente desde cero y de una manera rápida. Entonces vamos a arrastrarlo a un editor de código. Tú puedes utilizar cualquier editor de código que gustes. Yo voy a utilizar Atom. En realidad cuando estamos trabajando con Node.js necesitamos abrir la consola. Yo puedo abrirlo tan solo con un clic derecho, pero si estás en Windows, que probablemente estás utilizando Windows, tienes que presionar las teclas Windows más R y luego escribir la palabra CMD y se te va a abrir la consola. Pero luego tienes que ubicarte dentro del proyecto con CD y luego el nombre del proyecto, es decir, bootstrap-template-init. Una vez ya estás dentro del proyecto, pues aquí ahora ya vas a poder ejecutar comandos. Entonces voy a ejecutar un comando llamado clear. Pero tú en Windows puedes ejecutar el comando cls. De esa manera vas a limpiar la pantalla. Muy bien, entonces hasta este punto no tengo más que el editor de código y la consola ubicada dentro del proyecto. Esto es importante porque cuando trabajamos con Node.js prácticamente funciona directamente con la consola, entonces vamos a tener que ejecutarlo desde allí. Lo principal es empezar un proyecto de Node.js y para eso tenemos que ejecutar el comando npm init-yes. Esto lo que hará es crearnos un package JSON que lo que nos va a permitir es poder configurar un proyecto. Observa que crea un package JSON dentro de la carpeta y este tiene configuración del proyecto, una descripción en realidad del proyecto. El nombre, la versión, la descripción y básicamente de qué va. Por ejemplo, podemos configurar algunos scripts, ya veremos de qué se trata, pero por ahora al menos ya tenemos un archivo que describe de qué va nuestro proyecto. Pero por ahora en realidad necesitamos poder instalar unos cuantos paquetes. Los paquetes que vamos a instalar serán las dependencias o herramientas, bibliotecas y código que necesitamos para desarrollar proyectos de Bootstrap. Entonces vamos a empezar instalando con npm install y vamos a empezar instalando las dependencias que voy a necesitar. Por ejemplo, la principal dependencia es Bootstrap, entonces de esta manera voy a instalar Bootstrap y por defecto al decirle npm install Bootstrap, Node.js ya lo instala la última versión, instala la versión 4 y luego voy a instalar también otra biblioteca para los iconos. Ya que Bootstrap 4 ya no trae iconos por defecto, tenemos que utilizar nuestras propias bibliotecas de iconos. Por suerte ya hay una biblioteca bastante famosa llamada FontAwesome. Y también voy a instalar una herramienta que son dependencias de Bootstrap en realidad. Es decir, Bootstrap por sí solo no funciona, sino que se ayuda por ejemplo de bibliotecas como jQuery. No solo eso, sino que también se ayuda de otra biblioteca llamada Paper. Y lo tenemos que llamar paper.js. De esa manera está registrada la biblioteca. Entonces si damos un Enter, pues lo que va a empezar a hacer ahora es a descargar todas estas dependencias en nuestro proyecto. Entonces, así de sencillo, lo que está haciendo es descargarlo desde internet y observa que me crea una carpeta Node Modules. Y esa carpeta Node Modules observa que están todas las bibliotecas que he descargado.
No solo eso, sino que también nuestro archivo package.json ha sido actualizado y observa que ahora tenemos una sección llamada dependencies, es decir, las dependencias que necesitamos en nuestro proyecto. Y aquí está Bootstrap y me está diciendo que ha descargado la versión 4, también ha descargado PhoneAwesome y ha descargado la versión 4.7.0, a jQuery la versión 3 y Paper la versión 1.12.9. Es decir, me ha descargado todas las dependencias y las ha anotado aquí de específicamente qué es lo que necesito. Entonces, si nosotros vamos a Node Modules, aquí vamos a ver a Bootstrap, y no solamente tenemos el archivo min.css, sino también tenemos el JavaScript, también tenemos los archivos CSS, y aquí vamos a tener todo el código disponible. No solo que tenemos el código que tenemos que utilizar, sino incluso tenemos el código con el cual fue desarrollado Bootstrap, ya que Bootstrap fue desarrollado utilizando Sass, el preprocesador de CSS. Aquí podemos ver todo el código que fue desarrollado Sass. Por ejemplo, Sass fue utilizado o fue desarrollado utilizando componentes. Es decir, cada botón, cada input group, cada dropdown está separado por un archivo. Cada uno, aquí están todos sus estilos. Y tú puedes cambiar estos estilos si tú gustas y luego tener un Bootstrap más customizado. Pero el archivo principal está aquí, bootstrap.scss. Y si lo abres, pues aquí está tan solo un índice de todos estos componentes. Entonces, este es el Bootstrap con el cual fue desarrollado, este es el código original. Y nosotros vamos a requerir este Bootstrap original para nuestro proyecto. Pero vamos a dejarlo todo configurado. Y aquí están todos los complementos, por ejemplo, PhoneAwesome, jQuery, Paper y todas las dependencias que vamos a utilizar. Entonces, nosotros hasta este punto tan solo tenemos las dependencias principales. Pero obviamente vamos a necesitar más herramientas cuando vamos a desarrollar. Vamos a tener un servidor que se actualice por sí solo, para evitar que nosotros estemos refrescando la página. O también vamos a tener un administrador de tareas, que es Galp, como te comentaba, que se va a encargar de transformar todo este código en código que luego podamos subir fácilmente a un servidor real. Entonces vamos a instalar esas herramientas. Vamos a ir a la consola nuevamente y aquí vamos a decir npm install nuevamente, pero en este caso vamos a agregar la opción "-d" mayúscula. Esta opción "-d" mayúscula lo que va a hacer es luego agregar las dependencias que yo voy a instalar en otra sección por aparte, ya no en dependencies, porque dependencies son las dependencias de las cuales mi proyecto depende, pero mi proyecto no depende de las otras herramientas que voy a instalar ahorita, porque esas herramientas tan solo me van a ayudar para desarrollar, más no cuando el proyecto ya esté listo. Entonces, estas herramientas que vamos a instalar es principalmente Galp. Aparte de Galp, también vamos a instalar una herramienta llamada Galp CLI. Y aparte de Galp CLI, también vamos a instalar un complemento de Galp que le permite convertir código de CSS llamado Galp-Sass. Y finalmente vamos a instalar esta herramienta llamada Browser Sync. Y de esta manera tan sencilla, pues si damos un Enter, pues así como habíamos instalado las dependencias de desarrollo, las dependencias de producción, pues ahora nos va a tocar instalar las dependencias de desarrollo. Entonces, así de sencillo, tan solo presionando un Enter, ya nos va a traer todo el código de estas herramientas. Pero estas herramientas tenemos que configurarlas, ya que no van a trabajar por sí solas. Entonces tenemos que decirle qué es lo que tienen que hacer. Para configurar herramientas de Galp, nosotros vamos a tener que crear un archivo llamado galpfile.js, ya que nosotros vamos a configurarlo usando sintaxis de JavaScript. Y quizás esto sea lo más complicado, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Lo que quiero es poder tener los archivos iniciales, con lo cual yo voy a tener todo mi proyecto. Es decir, cuando yo desarrolle voy a dejar una carpeta que se llame src. Esta carpeta src, aquí adentro yo voy a escribir todo mi proyecto. Y por lo general cuando escribimos un proyecto de Bootstrap, nosotros tendemos a tener un index.html. Y también voy a colocar una carpeta en el cual voy a escribir los archivos Sass y lo voy a llamar scss. De esta manera aquí voy a colocar todos los archivos Sass. Por ejemplo, voy a colocar un main.scss. Obviamente el HTML no entiende los archivos Sass, porque los archivos Sass se tienen que convertir a CSS. Pero no te preocupes, vamos a configurar todo nuestro proyecto de Galp para que pueda entender mi HTML a los CSS y luego poder hacer todo esto de una manera automática. Entonces este es mi proyecto inicial. Este src de aquí va a tener un HTML y un archivo Sass. Pero luego tú puedes crear muchos más archivos Sass y todo va a funcionar perfectamente, porque lo vamos a dejar configurado. Entonces vamos a ello, vamos a ir a nuestro Galp file y vamos a configurar
todo nuestro proyecto. Entonces lo principal es requerir a Gulp. Entonces vamos a decir, voy a requerir Gulp. Y de esta manera es como nosotros requerimos Gulp utilizando a JavaScript. Y también voy a requerir un módulo, voy a decir requiero, un módulo llamado Browser Sync, que es específicamente el módulo que acabamos de instalar. Es decir, nosotros vamos a utilizar en estos momentos todo lo que habíamos instalado previamente. De hecho, si vemos en nuestro terminal, aún se están instalando algunos paquetes. Esto quizás a veces demora dependiendo de tu conexión de internet o también incluso dependiendo del computador. Por ahora al menos se sigue instalando, pero nosotros podemos ir escribiendo la configuración. Entonces voy a requerir este módulo Browser Sync, que como te decía se encarga de reiniciar el navegador por mí, y vamos a asignarlo a una constante llamada Browser Sync. Una vez hemos requerido estos dos módulos, también voy a requerir el módulo de Gulp, que se encarga de convertir el código. Este módulo vamos a tener que requerirlo, y este módulo se llama Gulp-Sass, y voy a asignarlo en una constante llamada Sass. Entonces, estos son los módulos principales que me van a permitir a mí poder refrescar el navegador y convertir los archivos Sass. Entonces vamos a escribir las tareas. Como te decía, las tareas son las acciones que puede realizar Gulp, es decir, convertir los códigos de Sass, minificar los CSS, transformar los JavaScript, crear un servidor, etc. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una tarea, voy a decir gulp.task para crear una tarea de Gulp. Y aquí le voy a decir el nombre de la tarea. En este caso voy a decirle que la tarea se llama Sass. Esta tarea Sass, luego nosotros vamos a tener que ejecutar una función. Y vamos a ejecutarlo utilizando las últimas características de JavaScript. Y esta función lo que se va a encargar es de retornar algo. Entonces voy a decir, vas a retornar lo que ejecutemos de Gulp, pero específicamente su método src. Este método src lo que toma es un arreglo. Y este arreglo tenemos que darle qué archivos vamos a tomar como origen o qué archivo es lo que vamos a tener que procesar en esta tarea. En esta tarea lo que vamos a procesar es los archivos de Sass que están dentro de la carpeta de Node Modules, y si buscamos, de hecho observa que ahora hay una enorme cantidad de carpetas distintas, ya que hemos instalado estas herramientas que son Gulp, Sass, Gulp, CLI, y todas estas herramientas dependen de otras herramientas y también las instalan. Pero por aquí vamos a encontrar a Bootstrap. Entonces de hecho aquí está Bootstrap. Y nosotros vamos a tener que requerir de Bootstrap en realidad su archivo, como te decía, llamado bootstrap.scss. Y aquí lo vemos, bootstrap.scss. Entonces vamos a requerir ese archivo. Vamos a decir node modules. Y aquí vamos a decir, voy a requerir ese módulo llamado bootstrap. Y luego voy a requerir el módulo o la carpeta llamada SCS, ya que todo esto está dentro de una carpeta llamada SCS. Y finalmente voy a requerir ese archivo llamado bootstrap.scss. Entonces bootstrap.scss. De esta manera luego voy a poder tomar otro archivo. Por ejemplo, si nosotros luego queremos empezar a entender todos los archivos que queremos transformar o queremos convertir, pues vamos a ir ya no a nuestra carpeta de Bootstrap, sino a nuestro código mismo que nosotros escribamos. Es decir, dentro de src, luego nosotros vamos a tener que escribir nuestros propios archivos de SCS o de Sass y vamos a tener que convertirlos. Entonces vamos a tomarlos. Entonces voy a decirle, dentro de la carpeta de src, luego toma los archivos que estén dentro de la carpeta SCS, y aquí he escrito un archivo llamado main.sss. Pero si yo le digo esto, tan solo va a tomar este archivo. Luego cuando yo cree otros, pues no los va a tomar. Entonces yo quiero que tome todos los archivos. Entonces en lugar de decirle que tome main.css, voy a decirle que tome todos los archivos que terminen en SCSS. Entonces de esta manera luego cuando yo cree más archivos también los va a transformar. Y luego pues para que lo transforme vamos a tener que decirle a través de un método pipe que ejecute la tarea llamada Sass. Y esta tarea Sass es una función, así que la tengo que ejecutar. Y de hecho cuando la ejecuto yo le puedo dar opciones de qué es lo que quiero que haga. Por ejemplo, una opción bastante digamos útil es decirle que yo quiero que comprima todo el código para que todo ya esté optimizado, que todo esté minificado y luego lo pueda subir a un servidor y que el código de CSS pese muy poco. Entonces vamos a decir output style, y este output style le digo como valor compressed. De esta manera le voy a decir que los archivos van a estar comprimidos. Una vez escrito esto, pues luego le puedo decir en dónde va a colocar los archivos convertidos. Entonces le voy a decir de nuevo pipe y le voy a decir gulp.des
para decirle en dónde va a ser el destino de los archivos convertidos, y le voy a decir que lo coloque dentro de un string. Le voy a decir colócalo dentro de la carpeta src en una carpeta llamada CSS. Es decir, porque al final todos los archivos de SAS se convierten en CSS. Y luego pues lo vamos a hacer es poder utilizarlo también cuando desarrollamos con nuestro módulo llamado browser sync. Entonces vamos a decir browser sync y lo ejecutamos. Entonces de esta manera pues hemos configurado nuestra tarea de SAS, que lo que se encarga es de convertir el código de Bootstrap y también nuestro código mismo que vayamos a escribir en SAS, y luego lo va a inyectar en el HTML. Es decir, luego vamos a poder ir escribiendo nuestro código de SAS y vamos a poder ir viendo los cambios dentro de nuestro HTML a medida que vamos escribiendo el código. Muy bien, no es la única tarea que voy a utilizar, también voy a requerir una manera de poder tener un servidor de desarrollo. Entonces vamos a decir de nuevo gulp task para escribir otra tarea, y esa tarea la voy a llamar server, o es muy común que se llame serve simplemente, serve. Entonces luego pues vamos a ejecutar de nuevo una función, y esta función se va a encargar principalmente de ejecutar toda la tarea, pero específicamente de configurarla. Entonces voy a decirle, cuando yo ejecute el comando serve, vas a ejecutar antes también otro comando, otra tarea, y esta tarea será la tarea de SAS que hemos requerido previamente. Entonces cuando yo creo un servidor, yo quiero que automáticamente ejecute la tarea SAS, y ya luego pues empezamos a configurarlo. Entonces para tener un servidor de desarrollo vamos a utilizar a browser sync, y luego de browser sync le digo .init, su método .init para inicializar este módulo, y le tengo que dar una configuración. Por ejemplo, le puedo decir el servidor, vas a tomar como archivo, digamos que lo vas a mostrar dentro del servidor, todos los archivos que estén dentro de la carpeta src. Entonces le digo dentro de la carpeta src. Pero para decirle que la carpeta src está aquí, le voy a decir antes un punto y un slash. Entonces esta es una manera de decirle que la carpeta src está justo aquí al lado de gulp file. Luego de esto, pues lo que vamos a hacer es incluso poder preparar a nuestro servidor que se quede escuchando por cambios. Es decir, cuando nosotros cambiamos un código dentro de nuestro SAS o HTML, que se reinicie el navegador por sí solo, o que se refresque por sí solo. Entonces vamos a decir gulp.watch, y aquí le voy a decir, vas a tomar unos cuantos archivos, y todos estos archivos que vas a tomar, si yo hago un cambio en estos archivos, vas a tener que reiniciar o refrescar el navegador. Entonces gulp.watch toma un arreglo, y aquí dentro de este arreglo le tenemos que decir esos archivos. Entonces esos archivos los vas a tener que tomar desde Node Modules, y desde Node Modules vas a tomar los archivos que estén dentro de la carpeta Bootstrap, dentro de la carpeta Bootstrap los archivos que están dentro de la carpeta SCSS, y luego pues vas a tomar el archivo bootstrap.min, los archivos bootstrap.min.css. De hecho, si nosotros vemos y vamos a nuestro Node Modules y tratamos de buscar este archivo Bootstrap de nuevo, vamos a buscar la carpeta Bootstrap. Aquí está la carpeta Bootstrap. E intentamos entrar a buscar ese archivo, es decir, this o css, scs, y vamos a buscar el archivo llamado bootstrap.min.scss. Y como ves, no existe ese archivo llamado bootstrap.min.scss. Tan solo está bootstrap.css. Entonces vamos a quitar el min y vamos a dejarlo bootstrap.scss. Lo que va a significar esto es que cuando yo hago un cambio dentro de los archivos que están funcionando dentro de Bootstrap, pues luego se va a refrescar el navegador por sí solo. De esa manera nosotros podemos alterar el código original de Bootstrap. Además de esto, pues luego vamos a poder también decirle que quiero que se quede escuchando cuando nosotros alteramos un código dentro de mi carpeta SCSS. Entonces vamos a decir lo siguiente. Luego que escuches esos archivos, también quiero que escuche los archivos que están dentro de la carpeta src, dentro de la carpeta SCSS, y también el archivo llamado todos los archivos que terminen en punto SCSS. Entonces todos los archivos que yo creé aquí, cuando yo cambie un código dentro de estos archivos, pues se va a reiniciar el servidor. Luego lo que vamos a tener que hacer es decirle simplemente qué tarea es la que se va a encargar de convertirlo, y ya la habíamos creado, se llamaba la tarea SAS. Entonces vamos a decirle dentro de un arreglo, vas a tomar la tarea SAS que ya escribimos previamente. En realidad esto luego también vamos a poder decirle que se quede escuchando por los cambios de HTML. Es decir, luego cuando nosotros cambiemos algún código de HTML, también quisiera que se refresque el navegador por sí solo. Entonces de nuevo vamos a decir gulp.watch, y vamos a decirle dentro de un arreglo, o cuando es un archivo solo, pues tan solo tenemos que decirle el string. Entonces voy a decirle
dentro de la carpeta src, hay un archivo llamado index.html. Y ese es el archivo que quiero que te quedes vigilando por los cambios. Pero luego, si yo quiero crear más HTML, pues voy a colocarle aquí un asterisco. De esta manera, cualquier HTML que yo cree o haga algún cambio, el navegador se va a refrescar. Entonces luego le voy a decir, lo que vas a hacer es escuchar en los cambios, on change, y cuando escuche los cambios, lo que vas a aplicar es el módulo browser sync, pero su método llamado específicamente reload, para que reinicies el código o para que refresques el código. Y finalmente, de esta manera ya hemos creado la tarea que se encarga de revisar todos nuestros cambios. Es decir, cuando hagamos un cambio en el código, pues esto se va a encargar de reiniciar el navegador por nosotros. Y no solo eso, ¿qué pasa si nosotros también queremos empezar a copiar todo el código de los JavaScript dentro de nuestra carpeta src? Es decir, hasta este momento lo que estamos haciendo es copiar el código de Bootstrap y transformarlo a un CSS. Tomar todos nuestros archivos de SAS y convertirlos a CSS. Pero nuestra carpeta de Bootstrap o nuestro archivo de Bootstrap también depende de archivos JavaScript. Por ejemplo, bootstrap.js. Y Bootstrap también depende de jQuery. jQuery también depende de Paper. Entonces, lo que necesitamos es copiar esos archivos que están dentro de nuestra carpeta Node Modules, ya que por aquí también tenemos a jQuery y a Paper, que recuerdas lo habíamos instalado con npm. Entonces, como por aquí lo tenemos, pues vamos a copiarlo de la carpeta Node Modules a nuestra carpeta src para verlos. Entonces vamos a escribir una tarea más, llamada gal.task, de nuevo, y esta tarea la voy a llamar js simplemente. Tú puedes nombrarla como quieras en realidad, pero en mi caso voy a llamarla js, y luego voy a decirle que voy a ejecutar una función, y aquí adentro voy a configurar esa tarea. De nuevo voy a tener que tomar a Galp, entonces voy a decir, voy a retornar Galp, y Galp lo que va a hacer es básicamente decirle qué archivos es lo que voy a tener que copiar. Entonces de nuevo src, y le voy a decir que como voy a copiar varios archivos, voy a darle un arreglo, y voy a decirle dentro de estos arreglos en dónde están esos archivos. De nuevo, todos estos archivos están dentro de la carpeta Node Modules, y primero voy a copiar el archivo Bootstrap, por ejemplo. Dentro de la carpeta Bootstrap, dentro de la carpeta dis, dentro de la carpeta js, hay un archivo llamado bootstrap.min.js. Los archivos de Bootstrap, los JavaScript de Bootstrap, ayudan a poder tener pequeñas animaciones, los modales, los plugins o las navegaciones. Todo ayuda en Bootstrap, pero para eso Bootstrap utiliza también los componentes o digamos los códigos de jQuery. Entonces vamos a requerir jQuery también. Entonces dentro de la carpeta Node Modules hay una carpeta llamada jQuery. Dentro de jQuery hay una carpeta dis. Dentro de dis hay una carpeta jQuery.min.js. Y jQuery y Bootstrap en realidad están utilizando otra biblioteca llamada Paper. Esta biblioteca Paper ayuda con los modales o ayuda con los componentes de Bootstrap. Entonces vamos a decir Node Modules. También voy a requerir una biblioteca llamada paper.js. Y dentro de esta carpeta paper.js hay una carpeta llamada dis. Y dentro hay una carpeta llamada amd. Y dentro de amd hay una carpeta llamada paper.min.js. Entonces de esta manera ya tengo Bootstrap, a jQuery y a Paper. Pero lo voy a tener que decir en dónde lo tiene que copiar. Entonces aquí debajo le digo pipe. Y le voy a decir gal.des para que decirle en dónde va a tener que copiar estos archivos. Y le voy a decir que copie en una carpeta de src, dentro de mi carpeta src, que lo copie dentro de una carpeta llamada js. Y luego que los copie, pues luego voy a decirle que en caso estoy escribiendo el código, que refresque el navegador. Entonces voy a decir galp, bueno, no galp, sino de nuevo pipe. Y voy a decirle browser sync. Y voy a ejecutarlo, pero específicamente su método llamado stream. De esta manera, pues luego el navegador va a poder utilizar estos archivos y si yo hago algún cambio, pues se va a refrescar. Entonces, al igual que como tenemos ya nuestros JavaScript, nuestros archivos SAS que se van a transformar a CSS y un servidor escuchando por los cambios, también he instalado una biblioteca llamada FontAwesome, que es para poder tener iconos en mi sitio web creado con Bootstrap, ya que Bootstrap 4 ya no trae iconos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, de nuevo vamos a configurar la última tarea, vamos a decir gal.task y vamos a configurar una tarea que se llame por ejemplo FontAwesome. Aunque puedes nombrarla como tú guste, fonts o fa, etc. Voy a copiar los archivos de FontAwesome. Entonces voy a decir que esa tarea se llama FontAwesome y voy a ejecutar una función. Esa función lo único que se va a encargar es de decirle a Galp que copie mi archivo de FontAwesome.css dentro de la carpeta src para yo poder utilizarlo. Entonces voy a decir, aquí dentro voy a decir return galp.src
src y voy a darle en dónde está la carpeta de PhoneAwesome. Entonces voy a decirle, dentro de la carpeta Node Modules hay una carpeta llamada PhoneAwesome, y dentro de esa carpeta PhoneAwesome hay una carpeta CSS, y dentro de esta carpeta CSS hay un archivo llamado PhoneAwesome.min.css. Una vez tienes el archivo, pues lo que quiero es que lo copies. Entonces vamos a decir el pipe y luego ejecutamos gal.des para decirle en dónde va a tener que copiar ese archivo, y le vamos a dar la ruta de dónde lo tiene que copiar. Entonces le voy a decir, lo vas a tener que copiar dentro de src y lo vas a colocar dentro de una carpeta llamada css. Y así de sencillo, pues luego lo que va a hacer es copiar el archivo css. Lo cierto es que PhoneAwesome también depende de unas fuentes. Entonces vamos a también que copiar esta tarea ya finalmente. Entonces vamos a decir gal.task y vamos a decir fonts. Recuerda que PhoneAwesome utiliza las fuentes, entonces vamos a tener que copiar esas fuentes. Entonces vamos a ejecutar de nuevo una función. Y aquí vamos a decir ya por último return gal.src y vamos a decir los archivos que tiene que copiar. Entonces vamos a decir node modules dentro de la carpeta PhoneAwesome, y dentro de la carpeta PhoneAwesome hay un archivo, una carpeta en realidad llamada fonts, y dentro de esa carpeta fonts vas a tomar todos los archivos que encuentres. Entonces para decirle que tome todos los archivos le decimos un asterisco, y luego del asterisco le digo .pipe, y luego de pipe le voy a decir gal.des, y dentro de des pues voy a decirle que tome los archivos que estas fuentes y los copie dentro de la carpeta src en una carpeta llamada no css sino fonts. Entonces las fuentes lo va a copiar en otra carpeta llamada fonts. Y así de sencillo ya hemos acabado con todas nuestras tareas. Esto se encarga de copiar a PhoneAwesome, esto se encarga de tener un servidor de desarrollo, esto se encarga de tener los archivos JavaScript en mi carpeta, y esto se encarga de convertir el código de SAS a CSS. Entonces finalmente vamos a decirle simplemente que los ejecute. Vamos a decir gal, por defecto, cuando yo ejecute el comando gal, pues lo que vas a hacer por defecto es ejecutar las tareas, por ejemplo las tareas de JS, las tareas del servidor de desarrollo, las tareas de SAS o las tareas de las fuentes. Y bueno, las tareas de las fuentes se llama PhoneAwesome, luego las tareas de las fuentes, e incluso también los archivos, si quieres la tarea de SAS, pero por defecto cuando ejecutamos el comando serve, él ejecuta la tarea de SAS. Entonces vamos a guardarlo, y si nosotros queremos ejecutar todo nuestro código que hemos escrito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestra consola y vamos a escribir el comando galp. Y observa que si creamos el comando galp, podrías tener un problema. El problema es que nosotros hemos instalado a galp, lo hemos instalado como dependencia aquí. Entonces vamos a ejecutarlo dentro de un script. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar ese test del package.json y vamos a decirle start, por ejemplo. O puedes colocarle cualquier otro comando, dv o execute. Lo que puedes, en este caso voy a decirle que se llama start. Entonces aquí le voy a decir, cuando yo ejecute el comando npm start, vas a ejecutar por mí el comando galp. Entonces vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra consola y vamos a decir npm start. Entonces cuando yo ejecuto el comando npm start, él ejecuta por mí el comando galp. Es prácticamente lo mismo, solamente que va a tomar ya de por sí las dependencias. Y observa que aquí parece que tengo un problema. Dice galp.default is not a function. Bueno, en realidad no se llama galp, no se llama default, se llama task. Entonces vamos a este último, no se llama default, se llama task. Gal.task, y que la tarea por defecto ejecute los comandos que he escrito. Entonces vamos a guardarlo, vamos a ejecutar, vamos a limpiarlo con clear. Si estás en Windows CLS escribes, y en este caso vamos a decir de nuevo npm start. Él ejecuta por mí el comando galp, y observa que ahora parece que ha escrito algo pero tiene algún problema. Entonces me dice que SAS tiene un error, this on is not a function. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Aquí me dice dónde está el error, en la línea 12 de galfile. Entonces vamos a ir a la línea 12 y parece que aquí tengo el problema. Entonces vamos a buscarlo. Claro, aquí el browser sync es browsersync.stream. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces vamos a cancelarlo con clear. Vamos a volver a ejecutarlo en npm start. Nuevamente se ejecuta el comando galp. Y observa que ahora lo que ha hecho es de abrirme el navegador. Y no solamente eso, sino que observa en la consola que dice que ha empezado a ejecutar la tarea JS, la tarea SAS, la tarea PhoneAwesome, la tarea fuentes.
y ha ejecutado todas las tareas que hemos escrito. Pero si vemos nosotros, ha abierto un servidor de desarrollo, entonces ahora nosotros tenemos un servidor de desarrollo. No solo eso, sino que si vamos a nuestro código, observa que dentro de src nosotros tan solamente habíamos creado un archivo index.html y una carpeta llamada scss. Pero ahora tenemos una carpeta JS, fuentes, fonts y CSS. Porque esta tarea de aquí lo que hace es copiarlo por nosotros. Entonces, en realidad, si vemos la carpeta JS, aquí está el bootstrap.min.js, el jQuery y el archivo paper. También en las fuentes tenemos las fuentes de FontAwesome. Y en el CSS tenemos a bootstrap.css, a FontAwesome y a main.css. Este main CSS es el código convertido de main.scss. De hecho, para probarlo vamos a escribir aquí, por ejemplo, algo de Sass. Por ejemplo, recuerda que Sass es lo mismo que CSS, solamente que con características, digamos, extendidas. Entonces, vamos a decirle al cuerpo de nuestro HTML que cambie el color. Por ejemplo, vamos a decir background color. Y vamos a decirle que tenga un color negro. Y el color del texto que sea blanco, para anotarlo. Y si simplemente nosotros guardamos y vamos a nuestro navegador, por lo general, esto se tiene que refrescar por sí solo. Entonces vamos a ir a ver nuestro código. Claro, ahorita no lo vemos el cambio por una sencilla razón. Si nosotros vamos a nuestro HTML, no hay nada en nuestro HTML, no está enlazado al archivo CSS. Pero si vemos nuestro archivo main.css, observa que ahora está el código que hemos escrito en Sass. Pero vamos a verlo, entonces vamos a ir a index.html y vamos a escribir una estructura básica de HTML. Aquí vamos a darle como título bootstrap template init, es decir, plantilla de inicio. Y vamos a enlazar los archivos. El archivo principal que yo necesito es este bootstrap. Bueno, primero tenemos que entrar a la carpeta CSS, entonces decimos dentro de la carpeta CSS voy a tomar el archivo bootstrap.css, aquí lo vemos. Entonces vamos a decir bootstrap.css. No solamente eso, sino que también voy a requerir el archivo llamado FontAwesome, que está justo dentro de la carpeta CSS. Y finalmente también quiero el archivo main.css. Y de esta manera ahora ya tengo todos los estilos dentro de mi proyecto. Y si vemos nuestro navegador, observa que ahora se ha refrescado con Browser Sync. Y en realidad no vemos el color del texto porque no tenemos ningún texto. Vamos a agregar un texto, por ejemplo, un H1 que diga, por ejemplo, Hello World con Bootstrap 4. Vamos a guardarlo. Y observa que se refresca por sí solo y aparece el texto. Además de esto, nosotros también quisiéramos los JavaScript, ya que luego también Bootstrap necesita de JavaScript. Entonces aquí vamos a escribir los JavaScript, vamos a decirle. Voy a requerir dentro de la carpeta JS los códigos de JavaScript. Entonces vamos a decir bootstrap. Bueno, dentro de la carpeta JS, el archivo bootstrap.js. También quiero el archivo jQuery.js y el archivo llamado paper.js. De hecho, estos archivos, los tres tienen .min.js, entonces tenemos que colocarlos tal cual, .min.js, .min.js y exactamente igual para el final. Vamos a guardarlo. Y en realidad por ahora no vemos ningún problema. Si abrimos la consola del navegador, tampoco vemos algún problema. Bueno, de hecho sí lo vemos, dice FontAwesome.css. Claro, vamos a ver cuál es el problema. Me dice FontAwesome.css dentro de la carpeta CSS. Claro, es FontAwesome.min.css. No lo encontraba porque también termina en .min. Vamos a guardarlo. Se refresca por sí solo. Y parece que el archivo bootstrap.min necesita... Claro, el archivo bootstrap siempre debe ir al final de estos tres, porque primero necesita estas dependencias para funcionar. Entonces vamos a guardarlo. Y observa que ahora sí está todo normal. Muy bien. Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos nuestro proyecto configurado. Y a partir de aquí, esta es la plantilla que te va a servir. Debido a que ya está configurado, ya tú puedes alterar el código. Luego puedes ir alterando el código de tu desarrollo. Y observa que todo ya va funcionando. Pero a su vez, en la carpeta CSS ya el código ya está convertido. Entonces, de esta manera tú luego tan solo cuando quieres, digamos, subir tu proyecto a un servidor o ya terminaste, ya quieres empezar a subirlo, pues lo único que vas a tener que hacer es copiar todo el código, excepto esta carpeta super CSS. Es decir, esa carpeta de Sass no la copias. Tan solo copias el resto y va a funcionar tal cual. Entonces, este es el proyecto de inicio. Vamos a hacer algo bastante sencillo. Si nosotros, luego tú, por ejemplo, se te ha hecho bastante difícil de entender todo esto y tan solo quieres utilizar en nuestra configuración, puedes ir a nuestro GitHub, que es lo que te había enseñado anteriormente, el GitHub de Bootstrap. Te lo voy a mostrar para que puedas verlo.
Muy bien, entonces este es el Bootstrap o la plantilla de Bootstrap que hemos creado en estos momentos. Y aquí, por ejemplo, si ves, aquí está todo el código, aquí está el mismo Gulp file. Y aquí también está, por ejemplo, el archivo o la carpeta src, pero tan solo tiene el HTML y el SCSS. ¿Por qué tan solo tiene esto? Porque cuando nosotros ejecutamos Gulp, él crea el resto de las carpetas, entonces no necesitamos guardarlas. De hecho, nosotros podríamos comprobarlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar, por ejemplo, la carpeta CSS que es generada. También vamos a eliminar la carpeta fonts que también es generada por Gulp y la carpeta JS que también es generada por Gulp. Entonces tan solo la carpeta SAS y la carpeta HTML o el archivo HTML son los que necesitamos. Y Gulp se encarga de generar el resto. Entonces si vamos a nuestra terminal o consola, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir clear. Y para volver a generar todo tan solo decimos Gulp. En realidad habíamos escrito el comando start y el comando start ejecutaba por mí el comando Gulp. Entonces decimos npm start de nuevo. Y observa que simplemente diciendo este comando ejecuta el comando Gulp y Gulp crea por mí todas las carpetas que ya habíamos eliminado. Entonces no necesito luego cuando creo, no necesito tener que guardar esto porque Gulp lo genera de nuevo. Y observa que incluso de nuevo abre el navegador automáticamente y ya está escuchando por cambios. Entonces esto es de que se trata poder tener un entorno de desarrollo. Ya luego tú puedes ir creando más cosas, puedes ir creando botones y puedes ir empezando a hacerlos, empezar a estilizarlo con Bootstrap y todo va a funcionar tal cual. Entonces de una manera bastante sencilla puedes ir creando tu proyecto con Bootstrap. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.